La verdad es que estás luchando contra un grupo terrorista que quiere establecer un Estado islámico sobre los escombros, sobre las ruinas del Estado de Israel moderno. No. Hola, Ronnie, Mayor Hola. Ronnie Kaplan. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Acá estamos. Un Bueno, placer. Alejandro Cabrera y Luis Gasulla los saludan desde Argentina. Nos miran de Uruguay, de México, de distintos lugares. Así que queríamos consultarle un poco cómo está la situación allí en la Franja de Gaza al día de hoy. La realidad, Alejandro Luis, es que seguimos alcanzando posiciones tanto por aire como por mar de distintos terroristas del Hamas y también infraestructuras terroristas allí, prontos para una inminente incursión por tierra, porque no hay otra forma de desmantelar al Hamas, mientras que estamos haciendo también todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para liberar a nuestros rehenes, 222 rehenes que tomó el Hamas cuando le declaró la guerra a Israel el día 7 de octubre. ¿Cuántos rehenes mantienen cautivos al día de hoy? 222. Ah, ok. O sea, con los que ya salieron, siguen teniendo 222. ¿Y qué poder de fuego sigue manteniendo Hamas? ¿Cuánto pudieron desmantelar de eso? Jamás tiene poder de fuego porque no está tirando tantos cohetes como se esperaba. En este momento ha tirado solamente unos 7.600, 700, que es mucho, pero de todas maneras tiene más de 20.000 con los otros grupos terroristas en la franja, si no más. Y no cabe duda que tiene poder de fuego. Recién vengo de un encuentro con periodistas, con los principales canales internacionales de prensa, y estuvimos viendo unas imágenes durante 43 minutos de lo que fue el ataque terrorista del Hamas el día 7 de octubre, y es impresionante, o sea, uno no puede creer que hasta tal punto llega el fanatismo religioso. Lo que hemos visto, o sea, no lo estamos publicando obviamente por un tema solamente de respeto a los asesinados y a las asesinadas, pero es impresionante lo que sucedió y cada día vamos entendiendo más la profundidad de lo que fue ese ataque, Alejandro y Luis. ¿Cómo está la población civil en Israel a medida que se van conociendo estas cosas? Y obviamente que es complicado y la percepción de seguridad es muy, muy baja, se ha dañado mucho. Fue el ejército, nosotros que no pudimos, yo en mi caso soy un reservista, soy uno de 360.000 reservistas que llegamos aquí, pero que no logramos to deliver, ¿no? O sea, dar esa seguridad, una falla muy importante, no muy importante, quizás la más grande de la historia del Israel moderno a nivel de inteligencia. Y la población está en una tragedia nacional, en un luto. Todos tenemos un amigo o un amigo de un amigo o amiga que está en una de estas tres categorías: heridos, secuestrados o asesinados. Esa es la realidad. Y por otro lado también somos una sociedad que lo que no lo mata lo fortalece, que realmente somos gente, digamos, que vinimos nos erigimos de las cenizas, como quien dice, hace unos 80 años, y básicamente no queda otra que transformar esta amenaza, primero paliarla, ganarla jamás, que empezó esta guerra, terminarla nosotros, y luego transformarlo en nuevas oportunidades. ¿Qué le puede decir a aquellas personas? Porque acá en Argentina pasa mucho que utilizan la bandera de Palestina, utilizan el Palestina libre para criticar a Israel, en este caso que sufrió un hiperatentado terrorista. Mirá, nosotros también queremos liberar a los palestinos que viven en Gaza del Hamas, que es un grupo tirano que dio un golpe de Estado allí desde el año 2007 exactamente. Y básicamente nuestro conflicto no es con el pueblo palestino, nuestro conflicto es con el terrorismo palestino. Estamos hablando de un grupo genocida que es peor que el Estado Islámico, créanme, o sea, decapitó, incineró, violó a mujeres antes de asesinarlas y después de asesinarlas. Eh, Cosas que difícil de decir. Si ustedes se fijan por mi Twitter, @Capitán Kaplan, pueden ver allí cabezas también dentro de bolsas y miembros pequeños, ¿verdad? Que hemos mostrado estos días. Y no lo hacemos más solamente para darle honor a nuestros muertos, pero realmente estamos hablando de miles de terroristas que ingresaron, imagínate, a 28 poblados, intentaron ingresar de 28, ingresaron a menos, y llegan a una casa en la mañana, un día tranquilo, que es una festividad acá, como si fuese, qué sé yo,
Navidad 25 de la mañana, Ujú. y entran y empiezan a asesinar a niñas en pijamas, a niños en pijamas, a personas, a mujeres, a ancianos, a tomar secuestrados, rehenes, lo que significa también un crimen en el derecho internacional humanitario en los conflictos armados, un crimen que es equivalente al genocidio, lo que hizo Hamas, y eso es lo que hemos vivido acá. Y básicamente no podemos más vivir de esta manera, no podemos permitir que nuestros hijos, nuestras hijas vivan así, y decidimos que el gobierno israelí decidió que va a desmantelar tanto la infraestructura gubernamental como militar en la Franja de Gaza. Obviamente que al fin y al cabo, si bien no es algo que en este momento yo pueda especular que puede ser, va a ser también un gobierno palestino, pero simplemente no el Hamas, que es peor que el Estado Islámico. ¿Y tienen focos de conflicto en el norte también o son simples combates aislados, digamos? No, hay un duelo de artillerías en el norte. Estamos hablando de ataques con células terroristas que intentan infiltrarse, aviones no tripulados, drones que también se infiltran y nosotros los interceptamos, distintos tipos de misiles antitanques que son lanzados. En las últimas 36 horas hemos alcanzado la posición de 5 de estas células terroristas que estaban operando estos ataques. Nuestra política en este momento es, de forma quirúrgica, y responder a cada uno de los ataques por parte de los terroristas de Hezbollah, otros grupos que ayudan al Hezbollah allí. Y sí, es una posibilidad, estamos en alerta máxima, totalmente prontos con nuestros batallones desplegados allí en el norte de Israel, pasándole un mensaje muy claro a la República del Líbano por un lado y a la población libanesa por el otro, que ellos tienen que decidir si acaso quieren tomar el riesgo de que Hezbollah se una aún más de lo que ya está unido al Hamas a esta guerra, de tal manera de arrastrarnos a todo el Medio Oriente a una guerra regional, cosa que podría llegar a suceder en caso que Hezbollah ingrese, porque por detrás del Hamas, y más aún por detrás del Hezbollah, está el mismo Irán, que cometió también atentados terroristas en Argentina décadas atrás. Sí, y en esa región también está Siria. ¿Con Siria hay algún foco de conflicto? Siria es utilizado muchas veces por el Hezbollah para establecerse allí en el sur de Siria también. Nosotros tenemos 120 kilómetros de límite con Líbano, allí está principalmente el Hezbollah, pero ya hace muchos años Hezbollah e Irán quieren abrir un nuevo frente de batalla contra Israel desde los 80 kilómetros de límite con Siria, allí sobre los altos del Golán. Y también es utilizado como un terreno que pasa armamento, todo tipo de armamento de Irán hacia el Hezbollah, y es por eso que usted pregunta, porque parte de la prensa internacional ha informado de que se atacaron los aeropuertos de Siria, justamente con este objetivo de no permitirles pasar este tipo de armamento Ujú. que pondría mal traer a la población civil israelí. También en la prensa internacional hay mucha presión, digamos, para la llamada pausa para el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza. ¿Esto qué tiene de cierto? ¿Qué posibilidad hay de esto? ¿Cómo está? Mirá, nosotros ya hemos ingresado decenas y decenas de camiones de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Los civiles nosotros no tenemos nada contra los civiles en Gaza. No son nuestros rehenes. Queremos también liberarlos a ellos del Hamas. Pero básicamente lo que sucede con esos civiles es que, o con esos camiones, mejor dicho, es que a veces le ponen la mano Hamas. Y nosotros no estamos dispuestos bajo ningún concepto que los medicamentos, la comida y todos los insumos humanitarios vayan para el esfuerzo de guerra contra el Hamas, contra nosotros, sino que queremos asegurarnos que vayan solamente a los civiles. Y en ese contexto, en caso que sigan yendo algo para el Hamas, en caso que Hamas quiera poner su mano sobre esos insumos, nosotros los vamos a interceptar o vamos a dejarlos pasar. ¿Cuánto imagina que puede llegar a demorar el conflicto? Mirá, es complicado. Perdón, Alejandro o Luis me habla. Alejandro, no, perdón, Luis, Alejandro, tú sí, se ve que tuvo una tranquilo, desconexión, te pido tranquilo. disculpas. Alejandro, mirá, yo diría que es muy difícil saberlo. A veces nosotros de nuestras latitudes latinoamericanas decimos, bueno, a ver cómo se termina esto, a ver cuándo viene la paz, ¿no? Porque todos tenemos la esperanza de que haya paz y todos queremos volver a nuestras vidas civiles.
Pero la verdad es que estás luchando contra un grupo terrorista que quiere establecer un Estado islámico sobre los escombros, sobre las ruinas del Estado de Israel moderno, cosa que nosotros no vamos a permitir. Esa es una visión local del Hamas, Jihad Islámica, hermanos musulmanes en esta región, mientras que una visión más global es que hayan varios como estos estados globales o emiratos globales islámicos y que seamos todos un gran estado islámico o un gran califato islámico. Entonces, tenés un problema de base, tenés un problema de educación muy grave y para terminar con esto hay que desmantelar al Hamas. Hay que desmantelarlo tanto en la parte gubernamental para que no sea más gobierno, hay que desmantelarlo en la parte militar y esa fue la decisión que tomó el gobierno israelí. No podemos dejar de tener en cuenta que es la fe de ellos. O sea, ellos matan en nombre de Dios. No sé si veías en mi Twitter, @Capitán Kaplan, Kaplan con K, cómo publicábamos a este terrorista que llamaba al papá y le dice, papá, maté a 10 judíos. No es un chiste, ¿no? Papá, mamá, no. En serio, decía, maté a 10 judíos. A 10 judíos los maté con mis propias manos. Papá, tenés que estar orgulloso de mí. Y el papá le dice a la Akbar, que Dios te proteja, te felicito, como diciendo, te felicito. La mamá llorando de emoción. O sea, tenés una educación que no es exactamente al odio, es una educación a una agenda yihadista que llama a exterminar el Estado de Israel. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que eso que sucedió el día 7 de octubre no pasa nunca más en la historia del pueblo judío ni en la historia del Estado de Israel moderno. Acá hay una comunidad judía muy grande y que está muy preocupada por lo que está sucediendo, se contactan muchísimo con nosotros. ¿Qué les pueden decir desde allá a la comunidad judía en Argentina o en Uruguay o en México, que son los países donde más nos miran? Bueno, tú sabes que yo en este momento estoy representando a las fuerzas de defensa de Israel, al Estado soberano de Israel, pero esto es un Estado judío también. Yo tengo muchos amigos también allí en Argentina y en todas las comunidades en Latinoamérica. Simplemente que sepan que nos vamos a sobreponer, que vamos a prevalecer y que lo más importante es mantenernos unidos. Porque cuando estamos desunidos, cuando estamos cada uno por la suya y existe una separación entre hermanos, lo que termina sucediendo es que los de afuera nos atacan y los de afuera nos toman por sorpresa. Así que estar unidos, juntos y básicamente eso. Le hago la última, así ya lo libero, agradeciéndole muchísimo, es un honor para nosotros poder conectarnos con usted. Desde Sudamérica vimos que fueron muchos reservistas a unirse a las Fuerzas de Defensa de Israel. Más o menos, ¿sabe el número de gente que fue allí a sumarse a combatir o a ayudar? No sé exactamente, pero solamente para explicar de qué se trata. Se trata de israelíes que estaban paseando por América Latina y que vuelven cuando son llamados a la reserva. Muchos israelíes cuando terminan el ejército se van a pasear un año o 8 meses por Latinoamérica y el servicio de reserva en Israel funciona de tal manera de que uno hace su servicio activo, por lo general unos 3 años, y luego queda como en las listas de la reserva. Pero a veces lo llaman a uno para un ejercicio, para una situación de emergencia, y en ese caso pasa a ser reserva activa. Yo en este momento estoy en la reserva activa, mi servicio activo lo terminé el año 2015, y en el momento que uno se pone el uniforme, está en la reserva activa, ya es un soldado más como todos. ¿Usted es uruguayo, vive en Israel o vive en Uruguay y fue ahora para Israel? No, yo soy uruguayo, que vivo en Israel hace 21 años. Mi esposa es israelí, mis hijas son israelíes. Bueno, acá también somos uruguayos también, así que, bueno, le Excelente. mandamos un saludo muy grande, la mejor de las suertes y muchísimas gracias por atendernos, Mayor. Muchas gracias, a disposición.